Buenos días, iglesia. Qué lindo verlos. Nos alegramos mucho de poder estar con ustedes. Y bueno, queremos celebrar este día especial que recordamos en esta fecha la resurrección de Jesús. Pero bueno, vamos a explicar un poquito también lo que pasó antes, ¿no? Y por qué Dios estableció este plan de salvación para nosotros. Porque por nuestro mérito, por nuestras fuerzas, es imposible llegar a Dios, ¿no? Y como sabemos, Dios se compone de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son uno, pero es una Trinidad. Son tres personas, pero es una sola esencia. ¿Amén? Entonces, como nosotros no podemos humanamente llegar al Padre, Él hizo un plan de salvación, ¿sí? Que ese plan lo cumplió Jesús, tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y de hecho lo vemos en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, que Dios había dado a Israel una forma de pagar los pecados momentáneamente. Dios había establecido una forma, un ritual, donde tenían que sacrificar un cordero y con esa sangre limpiaban el pecado del pueblo. Todos los errores, todas las faltas que habían cometido ese pueblo, por medio del sumo sacerdote, quien sacrificaba ese cordero y esa sangre era derramada para pagar los pecados, el pueblo, en ese ritual que se hacía una vez al año, quedaba libre de pecado. Pero, como todos sabemos, ¿qué somos? Somos pecadores. Volvemos a fallar, volvemos a pecar. Entonces, ese sacrificio era por un tiempo, no era suficiente. No alcanzaba. Por eso tenían que repetirlo año tras año, porque nos volvemos a equivocar. Pecamos, fallamos, hasta con malos pensamientos, ¿no? A veces decimos, no, yo no peco porque no robo, no asesiné a nadie, no maté a nadie, no miento, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar detalladamente en cómo vivimos, ¿mentimos o no? A veces te preguntan, ¿me queda linda esta ropa? ¿No? ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal. Bueno, eso es algo sencillo. ¿Alguna vez hemos robado? ¿No te quedaste con un vuelto? ¿Nunca? ¿No? Entonces, puede pasar. Son faltas y un pecado ya nos hace culpable. Entonces necesitamos ese pago por nuestros pecados. Entonces Dios hizo un plan de salvación que se cumplió en Jesús. Ahora, también Jesús vino a cumplir todo lo que simbólicamente el Antiguo Testamento mostraba. Recuerdan que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿no? La última plaga que Dios envió fue la muerte de los primogénitos, ¿sí? Entonces, pero les dio también un plan para salvar a sus hijos. Tenían que cada familia matar un cordero y esa sangre pintar el dintel de la puerta. Entonces esa casa estaba marcada y el ángel de la muerte no entraba. No venía la muerte a ese lugar, ¿no? Y en ese momento no fue simbólico. Hubo salvación, hubo vida. Pero para nosotros es simbólico de que Dios nos perdona la vida para que podamos vivirla, pero también nos da salvación, nos da libertad. El pueblo salió de Egipto, vivió en libertad. Y esas son las dos cosas que Jesús nos regaló. Nos da libertad y nos da salvación, nos da vida. Pero no solamente en este plano terrenal, sino que tenemos una vida, ¿qué? ¿Están dormidos? Tenemos una vida, ¿qué? Una vida eterna en Cristo. Todos los que hemos creído en su nombre, los que lo confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos acceso a la salvación de Dios. Los que creemos y confesamos que Jesús es nuestro Salvador, tenemos el cielo ganado. Ahora, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? No tenés que hacer nada.
Porque esa salvación es por fe. Dios nos regaló, Él ya lo hizo todo. No tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que hacer largas caminatas o hacer oraciones de días enteros. Bueno, si lo disfrutás, hacelo. Pero Dios no te pide un sacrificio. La palabra nos enseña que Dios le agrada nuestra obediencia a lo que Él nos está guiando, al camino que Él nos está marcando. Dios nos prepara un camino y nosotros tenemos que caminar en el camino que Él nos traza. Pero ¿tenemos la oportunidad de salirnos del camino? ¿Sí o no? Sí, porque Dios nos da el poder de decidir, ¿o no? Tenemos libre albedrío. ¿Recuerdan qué pasó en el huerto del Edén? Dios les dijo a Adán y Eva, de todo lo que está en este huerto, todo esto que es maravilloso, y estaban delante de Dios, en su presencia, disfrutaban de estar con Dios. Dice que charlaban por las tardes, que Dios venía al atardecer y contemplaban el atardecer y hablaban con Dios. ¿A cuánto les gusta ver el atardecer? Nosotros estamos en el campo allá, en Potallitza, en el fondo, y vemos los atardeceres y es precioso, ¿no? Porque a veces en la ciudad, por ahí los edificios, las casas grandes no nos permite ver, pero nos alegramos, ¿no? Y nos imaginamos ese momento en que Adán y Eva estaban con Dios y paseaban por el huerto y hablaban con Él y tenían comunión. Y Dios le dijo, de todo esto pueden disfrutar, menos de este árbol que está aquí en el medio. No lo toquen, no coman de él. ¿Y qué hizo el hombre y la mujer? Bueno, la mujer y el hombre, ¿no? Porque ¿quién comió primero? Claro, lo dice la palabra. Ahora, desobedecieron a Dios. Y Dios le dio la oportunidad de elegir. Y así como les dio la oportunidad desde el comienzo, nos la da a nosotros también. La oportunidad de decidir caminar en su plan o no. Entonces Dios nos marca un camino, pero la decisión es nuestra. Dios respeta nuestra decisión. Porque si no vamos a caer en decir, bueno, no, que Dios me guíe, que Dios me lleve, ¿no? Que Dios haga todo. Y si se dan las cosas fáciles, entonces que Dios fue. Pero Dios nos da el poder de decidir. Y oremos a Dios que siempre caminemos en su plan, en su voluntad y en su propósito. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasó en esa última plaga antes de salir de Egipto? Dios pasaba por alto esas casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero. Dios pasaba por alto ese lugar. Ahí no había muerte. Entonces nosotros también simbólicamente recibimos esa salvación, la sangre de Cristo, la que Jesús derramó en la cruz. Es derramada sobre nosotros, nos limpia del pecado para que podamos tener vida y no muerte espiritual. ¿Sí? Porque peor que morir aquí en el plano natural es tener una muerte espiritual, la condenación eterna, que muchas veces el enemigo, el diablo, miente y muchas veces le funciona, porque hay gente que no cree que Satanás existe. Dice, no, eso es mentira, el diablo no existe. Y entonces ya lo convenció y no cree. Entonces, si el diablo no existe, Dios tal vez no exista. ¿Para qué voy a buscar a Dios si no, nadie me va a molestar? Es todo mi decisión y eso es una mentira. Entonces tenemos que buscar a Dios y alcanzar la salvación, que es gratuita para nosotros, pero alguien la pagó. La pagó Jesús con su sangre. Y lo que celebramos hoy, ¿qué es? ¿Cómo se llama? El día de hoy. No tengan miedo. Celebramos la Pascua, sí, la resurrección. ¿Y saben qué significa Pascua? Viene del hebreo que es Pesaj y es pasar por alto. Dios pasó por alto nuestro pecado. No es que Dios sea corrupto y diga, bueno, vos viví como quieras y yo hago de cuenta que no vi nada. No, no es así. Sino que como en esa
situación que Dios pasó por alto y no envió muerte en la casa de sus hijos, de su pueblo, Dios pasó por alto también nuestra maldad. ¿Sí? Él ya lo hizo. Porque Jesús, ¿qué hizo? Murió por nosotros, ¿cuándo? Cuando fuimos personas buenas, cuando nos hicimos personas santas. ¿Cuándo murió Jesús? Aún nosotros siendo pecadores. ¿No? Aún nosotros siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Es por eso que pasó por alto. Es como cuando el niño comete un error en la cocina. Suponete que estás haciendo una torta de chocolate. Bueno, veo que a alguno le gusta la torta de chocolate. Y tira todo. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a retar? Si fue un accidente. No. Fue un accidente. Y vale más tu amor por él que el error que cometió. No importa que la cocina quedó toda sucia, llena de chocolate. Y Dios no miró nuestro pecado primero, sino que nos miró a nosotros y nos amó. No miró toda la suciedad que cargábamos. No miró la maldad que cargábamos. Sino que nos miró a nosotros y nos amó primero. Obviamente, muchas veces se enseña que Dios te ama como sos. Y ya está. Y eso también es una mentira. Si Dios nos amó, a pesar de cómo somos y de cómo estamos, sucios, rotos, llenos de pecado, con cargas, a pesar de eso Dios nos amó. Y quiere sanarnos y santificarnos. Porque no es conformarnos en recibir el amor de Dios y el perdón y ya está. No tengo que hacer nada. Tengo que esforzarme en la gracia. Eso es lo que nos dice la palabra. En santificarme, en buscar a Dios, en correr, en huir de todo el mal. ¿Amén? Amén. Esa sí es nuestra tarea. Esa sí es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que significa la Pascua. Dios pasó por alto nuestra maldad y nos amó a pesar de cómo somos y de cómo estamos. Nos amó. Y por eso Jesús cumplió con el plan de salvación que el Padre había preparado. Vamos a leer Isaías 53, que voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Así lo veía el pueblo de Dios, ¿no? Y me gusta esta descripción que dice que él creció delante de la presencia del Padre, ¿sí? Porque vino como un niño, en lo que recordamos en Navidad, ¿no? Pero también creció delante de la presencia de Dios Padre. Pero dice que creció como una raíz en tierra seca. Él creció, se desarrolló en una tierra, en un pueblo que no tenía vida, ¿no? Porque es el simbolismo, algo que está seco, ¿cómo está? Está muerto, no tiene vida. Donde hay agua, ¿hay qué? Hay vida. Entonces, Jesús creció en esa tierra, a pesar de que estaba seca. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Muchas veces creemos que nadie nos puede contener en situaciones difíciles de nuestra vida. Porque humanamente decimos, si vos no pasaste lo que yo pasé, no podés sentirlo. No estás a mi nivel, ¿no? Me ha pasado con personas que me decían, tenían problemas de adicciones y me decían, si vos nunca tuviste problemas de adicciones, ¿cómo vas a saber lo que yo estoy sintiendo? Que no puedo contener mis ganas de volver a drogarme. Vos no lo sabés, ¿no?
Entonces creemos que en situaciones necesitamos a personas que hayan pasado por lo mismo. Claro, te da un poco más de autoridad el decir, yo lo pasé y Dios me sacó de ahí. Pero tal vez no hayamos pasado las mismas situaciones, pero Jesús sí experimentó el dolor. Muchas veces nos sentimos defraudados, engañados, abandonados. Y decimos, nadie va a comprender mi dolor. Pero Jesús lo comprende. Tal vez yo humanamente no, pero Jesús comprende tu dolor. Porque fue experimentado en quebranto y conoció el dolor más profundo. Entonces Jesús puede consolarte por medio de su Espíritu Santo. Él quiere consolarte. Él sabe cómo consolarte, porque Él lo vivió, lo experimentó en su cuerpo, ¿verdad? Porque vino como un hombre, vivió entre nosotros como un hombre. Ahora, bueno, el rechazo, ¿no?, que a veces sentimos, Él lo conoce. Dice, sin embargo, nosotros le dimos la espalda, desviamos de Él la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Eso es lo que hizo el pueblo, pero también nosotros hacemos eso con Jesús. Jesús nos está llamando, Jesús nos sale al encuentro y desviamos la mirada. No me quiero meter en las cosas de Dios, no quiero conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cambia nuestro plan, nos cambia nuestra manera de vivir y no queremos hacer su plan. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Él cargó nuestra angustia, nuestra enfermedad, nuestra debilidad, nuestras tentaciones. Él las cargó en su cuerpo. ¿Amén? ¿Lo crees? Dice, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Eso era lo que creía el pueblo de Israel, que era mentira, que no era el Hijo de Dios, que era un blasfemo. Entonces, ese castigo que él estaba recibiendo, según ellos, él se lo merecía porque había pecado. Pero sabemos que Jesús no pecó. ¿Amén? Jesús no pecó. Él se entregó como un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, para hacer un sacrificio único y eterno. Recuerdan que en la antigüedad decíamos, ese sacrificio era cada año, porque no alcanzaba, no era suficiente, pero Jesús hizo un sacrificio único y eterno. No necesitamos más para alcanzar la salvación. Nos la regala gratuitamente porque Él ya pagó por nuestra salvación, por la salvación de nuestra alma. Ahora, dice en el versículo 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Así que si te falta paz, pedísela a Jesús. Porque Él ya la alcanzó, Él ya la conquistó. Tenés que pedírsela para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El castigo que Él sufrió fue para regalarnos sanidad, para sanar nuestro cuerpo. Así que si estás pasando por alguna enfermedad, pedile a Jesús que te sane. Porque Él ya venció la enfermedad, ya venció la muerte, ya venció el pecado. Tenemos que pedírselo. Amén. Tenemos que buscarlo a Él porque Él es la fuente no solamente de vida, sino que es la fuente de victoria, es la fuente de poder para nosotros. Entonces, Él fue golpeado para que seamos sanados. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos.
Y eso es lo que hablamos recién, que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestro plan. Y Jesús, cuanto más estudiamos la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, podemos ver que Él es ejemplo en todas las áreas que podemos enfrentar en nuestra vida como seres humanos. Él es ejemplo en cada área, porque Él no quería ir a la cruz, en su humanidad. ¿Recuerdan qué dijo? Bueno, los chicos vieron La Pasión de Cristo anoche, para recordar. Es muy gráfica la película. Y te hace entender un poco más en profundidad todo lo que Jesús tuvo que padecer para regalarnos la salvación. Ahora, Jesús, estando a momento de ser entregado para ser castigado por nosotros, lloraba y hablaba con el Padre. Y Él sudaba sangre porque era tal la angustia que Él estaba padeciendo. Tan profunda la angustia que su sudor era sangre. Y eso es algo médico que puede aparecer, pero son momentos de angustia tan extremos, tan profundos, y Él lo padeció en su cuerpo para que nosotros no tengamos que padecerlo. Ahora, Él se rindió a ese plan de salvación. Padre, si fuera necesario, pasa de mí esta copa. No quiero este plan. No quiero sufrir todo lo que voy a tener que sufrir en mi cuerpo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, una vez más, Jesús nos da ejemplo que a veces hay momentos que no vamos a querer hacer determinadas cosas, pero que vamos a tener que rendirnos al plan de Dios, porque eso es lo mejor. Es lo mejor para nuestras vidas. Porque si nos humillamos delante de Dios, Él nos va a exaltar, Él nos va a bendecir. Y es lo que hizo el Padre. Porque Jesús se rindió, se entregó, murió por nosotros, el Padre lo resucitó al tercer día. Y ese es el ejemplo que nos da Jesús. Ahora, sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Él cargó mi pecado y tu pecado. Pero todos, no algunos, todos. Dice, fue oprimido, tratado con crueldad. Y sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Se rindió definitivamente al plan del Padre, por amor a cada uno de nosotros. Al ser condenado injustamente, ¿sí? Esto está claro, injustamente fue condenado, porque Él no merecía ningún tipo de castigo, porque Él no pecó. ¿Sí? Tomó nuestro lugar en la cruz. Se lo llevaron y a nadie le importó. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, porque Él tenía unos 33 años aproximadamente. Entonces estaba en la mitad de su vida. Pero también otra versión dice que esa descendencia somos nosotros. Los hijos de Dios, los hijos del Padre y hermanos de Jesús. Nosotros somos la descendencia de Jesús. ¿Amén? Dice, Él no había hecho nada malo y jamás engañó a nadie. Pero fue enterrado como un criminal y puesto en la tumba de un hombre rico. Pero esto formaba parte del buen plan del Señor. Él decidió aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, dice, disfrutará
de una vida larga, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Él se goza, Jesús se goza cada vez que nosotros nos arrepentimos de corazón y lo reconocemos como Salvador y llevamos una vida que honre y que agrade a Dios. Entonces Jesús nos mira sentado a la derecha del Padre y dice, valió la pena. Valió la pena que haya dado mi vida por Él, que haya dado mi vida por ella. Valió la pena. Y es lo que dice la palabra, Jesús está gozando al ver nuestras vidas, que creemos en Él, que queremos llevar vidas que lo honren a Él. ¿Amén? Así que a mí me gustaría que Jesús me vea y diga, valió la pena. ¿A vos te gustaría? Amén. Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, lo que sí nos toca a nosotros, esforzarnos en la gracia para que Dios diga, valió la pena haber entregado a mi hijo. Para que Jesús diga, valió la pena todo el sufrimiento que pasé. Porque hoy es una persona que no solamente alcanzó la salvación, sino que ayuda a otros a que alcancen la salvación. Y ese es el plan de Dios. Que nosotros seamos instrumentos para que otros alcancen y conozcan a Cristo, que conozcan a Jesús. Esto no es tarea de evangelistas, de pastores, de líderes solamente. Es tarea de la iglesia. Cada uno de nosotros somos portavoces de Dios. Estuvimos en el Congreso y un hermano ¿cómo se llama? De Suiza, pastor de Suiza. Él decía que ellos estaban predicando en Irán y que había muchísimas. Ellos usan, ¿cómo es la iglesia, el edificio que usan ellos? ¿El templo? La mezquita, había muchísimas mezquitas, pero que Dios estaba llamando a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios a ese lugar y decía, no sé cuántas millones de mezquitas había en ese lugar, pero había también millones de cristianos y personas que se estaban volviendo a Cristo. Y dice, ahora tenemos más templos para Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Somos casa de Dios, casa de oración. Es decir, esto que nos repara hoy es una casa. Puede ser una sala, un salón de conferencias. Pero nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo de Dios. Templo del Espíritu Santo, y nos reunimos y somos la iglesia de Cristo. ¿Sí? No es el edificio. Entonces, ese es el plan de Dios, que ayudemos a otros a conocer a Cristo, que alcancen la salvación. Dice, cuando Él vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Se va a gozar. Qué precioso. Dice, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Sí? Por lo que hizo Jesús, muchas personas. Oramos nosotros, pedimos a Dios que convenza por su Espíritu al mundo entero. Pero sabemos que hay personas que son duras, y por más que le pasan cosas horribles, no quieren doblegarse delante de Dios. Pero Dios da oportunidad. Así que hoy es la oportunidad de rendirnos. No importa si es la primera vez que venís o si venías hace mucho tiempo o si conoces a Jesús hace 10 años, 20 años. Cada día es la oportunidad de rendirnos a su plan. ¿Amén? Amén. Entonces, dice, para que muchos sean contados como justos. Dice, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores como a un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes y cargó
con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús mismo padeciendo ese castigo, esa tortura, ¿no? Decía, Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Él estaba orando, pidiendo que el Padre tenga misericordia aún de esos que lo estaban haciendo sufrir, a esos que lo estaban matando. Qué grande es el amor de Dios, ¿no? Porque humanamente, si alguien nos lastima, si alguien nos ofende, queremos devolvérsela, ¿o no? Pero el amor de Dios nos hace eso. Amar aún a los que nos aborrecen y orar por los que nos persiguen. Eso nos envía Jesús. ¿Sí, Samuel? Amén. Ya quiere predicar, Samuel. Así que ese es el amor de Dios. Ese es el plan de Dios para nosotros, que nos regaló gratuitamente la salvación. Pero hubo un costo y lo pagó Jesús. Él se hizo cargo de todo lo que había que pagar y nos regala la salvación gratuitamente. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, como decía recién, de reconocerlo como Señor y Salvador de nuestra vida para alcanzar la salvación mediante la fe. No tengo que hacer nada. No me tengo que arrodillar. No tengo que hacer nada especial. Tengo que creer y confesarlo como Señor y Salvador de mi vida. Es gratuito. Entonces, pero que podamos entender lo que a Él le costó. Que podamos comprender en este día lo que a Él le costó. Y tenemos la oportunidad de rendirnos para caminar en su plan, en su propósito. No es solamente alcanzar la salvación, sino que vivamos vidas que le honren, que le agraden a Dios. Para eso murió Jesús. Y que Jesús nos vea nuestra manera de vivir y diga, estoy satisfecho, valió la pena. ¿Amén? Amén. Vamos a orar.